Hola, hola, hola mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a otros videos. Muy bien, ya se viene la elección para definir qué carta Joker va a quedar como canónica. Pero antes de que ustedes se pongan a votar, voy a hacer dos videitos mostrando las cartas para que ustedes piensen y decidan cuál es la más apropiada. Que tengan esos 5 minutitos para reflexionar bien. Bien, voy a hacer el video en dos partes, así que vamos a mostrar solamente algunas en esta. Ahora voy a hacer un video mostrando el resto. Primera carta que vamos a mostrar, Lamia. La voy a acercar un poquito para que la vean. Ahí, en ángulo para que la cámara no se confunda. Tenemos a una entidad blanca, exótica. Tiene 2 puntos de agresión, 2 puntos de defensa, 1 punto de vitalidad. Solamente tiene un efecto. El efecto dice que cuando esta carta recibe infección, aumenta su vitalidad. O sea, en vez de disminuir, aumenta. Así como la ven, tiene sus combitos. Podemos ponerle, por dar un ejemplo, daga de hueso a una entidad oponente, chocamos, y esa entidad, en vez de hacernos 6 puntos de daño, nos va a hacer 6 puntos de infección. O sea que la vitalidad de Lamia iría a 7. Esto entre otras tantas cosas. Y cartas como Shuriken, que hacen un punto de daño, un punto de infección, le darían un punto de vitalidad. Y así otras tantas cosas tendría. Mientras más infección, mejor va a aumentar su vida, lo que la convierte en una buena defensora y también en una atacante, digamos que decente. No es tan buena porque solo tiene 2 puntos de agresión. Así misma también se puede bufear, ¿por qué no? Bueno, una carta interesante la mía. Convertir la infección en vitalidad tiene sus combos. Siguiente carta con la que vamos a ir. Nos encontramos con murciélago, metamorfo, vampiro. Metamórfago, perdón. Esta es una natural de color blanca. Un punto de agresión, un punto de defensa, un punto de vitalidad. Bien, tenemos dos efectos. El primero es en la mano y es de respuesta. Si un vampiro fuera a dejar el tablero por una habilidad, en vez de eso, regrésalo a la mano y coloca esta carta en el tablero. O sea, digamos que tenemos acá un vampiro, nos activa, no sé, el concha dentada o Santísima Muerte. Bueno, en vez de ser sepultada, la regresamos a nuestra mano y bajamos el vampiro. Ok, esto ya empieza interesante. Y la segunda es que al morir, coloca un vampiro de tu mano y envía esta carta al mazo. O sea que está acá, la bajamos en defensa, nos la matan, la mandamos al mazo y colocamos el vampiro que previamente subimos con esto. Es una estrategia de defensa para el mazo vampiro interesante. No sé si vaya a cambiar el metajuego, pero es interesante, es interesante. En teoría también podríamos traer a Caín si es que está maldecido, entre otras cosas. Es una carta interesante. Y al ser natural tiene su nicho con los búhos que también le sirven a Buco, es interesante. Bien, siguiente carta de la que vamos a hablar. Pétalo de Namuri. Negro, exótico, 3 de agresión, 0 de defensa, un solo punto de vitalidad. Bien, sus efectos son los siguientes. Básico, mano, devuelve al mazo tangible una carta que contenga Namuri en su nombre. Coloca esta carta en el tablero. Obviamente tiene como propósito reciclar a Pistilo. Pasivo entidad. El turno en que esta carta es colocada no pueden jugarse cartas con el nombre de la carta de vuelta al mazo tangible. Faltó aclarar que sería la carta de vuelta por su propio efecto, o sea, al ser colocada por su efecto. Pero se entiende el propósito. O sea, tengo a Pistilo muerto, lo devuelvo al mazo, bajo esta carta, pero este turno no puedo jugar a Pistilo. Por más de que tenga una copia en la mano o que lo vuelva a traer, no puedo jugar Pistilo. Esto aplicaría a cualquier Namuri, no solamente a Pistilo, pero como el propósito se nota que es reciclar Pistilo, hablemos de Pistilo. Negra, exótica, es interesante. No rompe en sí el juego, pero es interesante. Siguiente carta. Acá la tenemos. Servinia, sacerdotisa errante. Servinia, la sacerdotisa errante. Medium, amarillo, 4 de agresión, 3 de escudo, 3 de vitalidad.
Bien, a ver qué tenemos acá. Es otro jefe. Básico, mano. Selecciona una entidad medium amarilla o blanca de tu sepultura y una entidad de tu tablero. O sea, una y una. Una amarilla o blanca del cementerio, una del campo. ¿Se entiende? Entidad del tablero. Envíalas a tu mazo intangible. Coloca esta carta en el tablero. Si lo haces, selecciona una carta al azar de la mano de tu oponente y sepúltala. Interesante, interesante. O sea, es como un concha dentada, pero con uno en el cementerio y uno en el tablero. Y una carta al azar del oponente de la mano al cementerio. Muy interesante. Sepúltalo. Básico, intangible. O sea, mientras está en el intangible, quita un contador mágico de tu lado del tablero. Envía esta carta a tu sepultura. Interesante, interesante. O sea, la coloco con el primer efecto. Si me la matan, se va al cementerio. Después esta se enviaría al intangible. Y desde el intangible la puedo volver a enviar al cementerio quitando un contador mágico. Es interesante, muy interesante. Tiene sus combos bastante interesantes con el mazo de mediums. Bien. Y última carta que vamos a ver por este video. Todavía quedan 4 cartas más aparte de esta. Son 9 en total las cartas. Tenemos Templo Sagrado del Fénix. Es una estructura, trampa, blanca. Genera 2 de estrellas. Tiene un solo punto de vitalidad. Esta se entendería de que es un templo. Y acá estos dos son 2 fénix. Bien. Es una estructura trampa. Pagando 2 de fe. Y protege por el resto del turno a la entidad de daño de agresión o infección. Bueno, esta está escrita de una forma un poquito básica. Pero se entiende que selecciono una entidad. Descarto esto. Pago 2 puntos de fe. Y protege a la entidad que seleccioné de daño de agresión e infección. O sea, todavía es vulnerable a daño por habilidad y es tarjeteable, así que se la puede sacar del campo sepultándola o haciendo otras tantas cosas. Pero protege de daño e infección pagando 2 de fe y se llama Fénix. Genera estrella y pide pagar 2 de fe. Estructura blanca. Está interesante también, tiene su uso. Y como se llama Fénix, también sirve para jugarlo con el combo Fénix, así que interesante. Una carta Fénix interesante. A ver el dibujo, no sé si se veía bien antes. Ahí lo pongo un poquito mejor. Muy bien. Ok, estas son las 5 primeras cartas que le mostré. Les recuerdo que todavía tenemos 4 cartas más. Repasemos. Una Namuri que sirve para reciclaje, pero ese turno no te deja usar lo que reciclaste. Muy interesante. Un vampiro que sirve para proteger vampiros e invocar vampiros, dándole más defensa al mazo, y es natural, así que es interesante. Con Bea Convoco y con la lechuza, porque le va a dar más vitalidad y agresión, muy interesante. Una medium que convierte la infección en vitalidad, muy interesante. Una protección que nunca están de más y se llama Fénix. Y por último de este video, una medium que sirve para motor de invocaciones y descarta de la mano. Interesante, tiene combos muy visibles esta carta, sobre todo creo. Porque, o sea, son 5 cartas interesantes. Bien, estas son las 5 que les voy a mostrar por este video. Estén esperando el video del resto. Por el momento me despido.